Cuando se escriben críticas, cuando se escriben comentarios, muchos son, lógico, procurando que las cosas mejoren en el país. No siempre debemos mirar con una óptica de predisposición a aquellos que escriben los comentarios y hacen sus críticas. Sin embargo, tenemos que entender el momento histórico en el que estamos en la República Dominicana. Tenemos que entender las circunstancias que envuelven al mundo. El mundo fue atacado por un virus que generó daños en la salud de los ciudadanos, un virus que generó consecuencias devastadoras en la economía. Pero hoy se está viviendo una situación de crisis que viene a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es una guerra que se ha extendido y se ha mantenido en el tiempo y que afecta a dos países que inciden en la economía internacional. Países con economías mucho más voluminosas, más fuertes, con más empuje que la República Dominicana, la economía, por ejemplo, de Estados Unidos, la economía de los países europeos, está siendo golpeada, está siendo lesionada con las consecuencias de esta lamentable guerra. En España, por ejemplo, en un momento determinado hasta hubo una cierta crisis generada por la escasez y la inflación de los precios. Francia no es extraña a ese fenómeno. La Gran Alemania, Gran Bretaña, y en fin, si nos ponemos a citar cada uno de estos países, no vamos a terminar en el día de hoy. Se han disparado los precios. Hay productos que escasean. Y hay una teoría económica que establece, que es la llamada teoría de la responsabilidad económica y política, esta teoría, que siempre establece, lógico está, las consecuencias, la responsabilidad respecto a la inflación al gobierno de turno, de forma que le coloca a la autoridad del momento la pesada carga, aunque no sea él el responsable único del aumento de los precios, de responder por ese aumento desmedido de los precios. Pero aquí es que quizá uno llama a la reflexión. Entendemos cuáles son las razones, cuáles son las causas, cuáles son las circunstancias que provocan este aumento de precio. Miremos el entorno internacional, miremos cómo han reaccionado uno que otro pueblo y en función países y gobiernos, y miremos en función de cómo se han comportado, cómo han ido saliendo o cómo se han ido manejando frente a esta crisis. Si miramos hacia Latinoamérica, miremos la situación que hoy vive Panamá. La gente ha decidido no entender la situación que vive el mundo y se ha lanzado a las calles a la protesta. Panamá era uno de los países que era visto por las empresas internacionales, por los capitales internacionales, como un destino idóneo para invertir sus capitales. De seguir este camino, lamentablemente, no hacemos un buen augurio con relación a lo que pueda pasar a futuro. Y esa situación de crisis, que muchos entendían que la forma de atacarla era lanzándose a las calles a protestar, hoy podría tener consecuencias impredecibles. Por igual, es el caso que tenemos en Argentina. Alberto Fernández realmente se mantiene en una situación de constante acoso, de constante amenaza por parte de una oposición irracional y por grupos que han sembrado también una ola de protestas sociales. Pedro Castillo, ni decir, Pedro Castillo en Perú no ha tenido respiro ni desde el día 1, aunque en el Perú el proceso de deterioro de la estabilidad democrática viene desde la renuncia de Kuczynski y los demás gobiernos que le sucedieron, pero al día de hoy tenemos un Pedro Castillo que no tiene una mayoría suficiente para gobernar un Congreso. Pero un gobernante que ha cometido tantos disparates como Pedro Castillo, ¿tú crees que le ha ido mal? Yo creo que le dio demasiado bien que esté todavía ahí. Evidentemente que la situación económica debe afectar a Perú como está afectando a todos los países, pero el problema de Perú es político. Ahora, la situación de Pedro Castillo es de tipo político, de poco apoyo político, básicamente. Sí. Por igual ahí está el caso de Guillermo Lasso, que por igual no tiene una mayoría en el Congreso, pero en esto no se deja de aprovechar, la oposición no deja de aprovechar las circunstancias económicas adversas para atacar a estos gobiernos. La situación de Chile que fue
el paradigma para todos los países latinoamericanos. Hubo una situación, lógico, de protestas sociales que condujeron a la salida de la crisis por vía de un consenso que conllevó el inicio de una reforma constitucional. Una reforma constitucional que ha de someterse a un plebiscito aprobatorio el día 4 de septiembre y que, a pesar de lograr un apoyo en su momento de un 78%, hoy en día, cuando se miden las encuestas cuál podría ser la aprobación de ese proyecto de reforma constitucional, el pueblo dice que apenas esas encuestas señalan que apenas un 30% lo apoyaría y que más del 52% de la población lo estaría rechazando. Pero en todo eso también incide, en ese cambio de opinión, incide bastante la situación económica. Tenemos un presidente, Gabriel Boric, que fue una expresión que nació de esas protestas sociales, que no ha podido mantener un índice apropiado de popularidad. Bueno, tal y como decía Rosendo, con su amplio conocimiento internacional, sí, muchos de estos países que he citado tienen componentes políticos especiales, es verdad. Tienen situaciones que hacen que no analicemos esto solamente desde la perspectiva económica. Sin embargo, hay que decir que sí, que también pesa lo que está ocurriendo. La inflación afecta la estabilidad en los países. En el caso también del mismo Brasil. En Brasil se augura que va a haber necesariamente un apoyo importante al presidente Lula da Silva. Y ustedes dirán, bueno, un presidente que fue cuestionado, que estuvo en la cárcel inclusive por alegatos que se tenían de vinculación a estos actos de corrupción de Odebrecht, y sin embargo parece que está montado en la cresta de una ola con una popularidad enorme que augura que muy probablemente repita en su elección como presidente de Brasil. Y entiendo que también encuentra, además de otros factores propios de ese país, también incide bastante la situación de la economía que está viviendo el mundo. Volviendo aquí a República Dominicana, no podemos subestimar la dificultad que tiene el mundo. Antes de tú entrar a la República Dominicana, luego de ese periplo que tú haces por América Latina, yo creo que es justo entonces reconocer la madurez de la oposición política de la República Dominicana. Si me permite terminar. Porque, tú tienes tiempo acá. Yo digo que es justo reconocer, ¿verdad? En el marco de todo esto, reconocer la madurez política que tiene la oposición de la República Dominicana. Ahora, una cosa es la crisis y otra cosa es la capacidad del manejo de crisis, que son dos cosas totalmente diferentes. Estamos en crisis, cierto. Ahora, el problema no es la crisis. El tema es cuál es la capacidad que tiene el gobierno para manejar la crisis y cómo ha manejado la crisis. Y si no demuestra capacidad suficiente y todavía no ha concluido la curva de aprendizaje, que por lo visto va a terminar el 16 de agosto del año 2024, entonces obviamente que motivo suficiente va a haber aquí para protesta, porque el problema de aquí es la prudencia con que se ponen en marcha las políticas públicas. ¿O tú crees que es justo ahora mismo que estemos nosotros con el tema de la tarifa eléctrica como está? ¿O es justo que tú crees que en este momento se esté hablando que para recaudar menos de 80 o 70 millones de dólares tú tengas que seguir grabando a la clase media con el tema de esa plataforma? Particularmente, es una opinión que respeto, aunque no comparto en absoluto. Que no la va a compartir en ese orden, siempre he dicho aquí, reitero, entiendo que el manejo del gobierno dominicano ha sido apropiado. Salió de una crisis tremenda que no dejó bien parado a muchos países con el tema del COVID-19. Logró situarse en el ámbito de la industria sin chimeneas, como así se le llama al turismo, situarse en el número 1. No obstante, esta situación afecta precisamente los flujos migratorios en el mundo. Se logró situar en primer lugar, se reactivó la economía en tiempos récord, alcanzando un crecimiento económico recién saliendo de la pandemia de hasta un 12%. Y hoy en día exhibimos una estabilidad económica que pudiéramos decir prácticamente de acero. Fíjense que el Banco Central reportó un crecimiento de un 5.6% en el periodo que va de enero a mayo. Se mantiene una estabilidad cambiaria, se mantiene pujante el crecimiento y el desarrollo en el empleo. Se han tomado, a pesar de esta situación tan especial de crisis, medidas
que han ido destinadas a paliar un poco la situación de la inflación. Se han generado subsidios especiales que no siempre se comparte la forma en que se aborda, pero hay que decir que a juzgar por los resultados, haciendo una mirada en el entorno que hemos referido en nuestro comentario, debemos admitir que en la República Dominicana se ha manejado de manera bastante eficiente esta situación de crisis. Hay muchos que están apostando a la desestabilización del país. Y esto no es que no se haga una oposición racional. Soy de los que defiende ese derecho de la oposición a hacer las críticas que corresponda para mejorar las políticas públicas que se están impulsando desde el gobierno dominicano. Soy de los que entiende... Aquí nadie, está apostando a la desestabilización del país. Porque si lo estuvieran haciendo, hay razones de sobra. Claro. Hay razones de sobra para estar en las calles hace rato. Aquí todos queremos paz. Aquí todos queremos estabilidad. Yo creo que como en todo hay matices. Hay gente que va apuesta más por, como dicen allí, por la estabilidad, pero hay quien también, y lo digo por un comentario que leí ayer de un político del sistema. No. Hay gente que también vive con la amenaza debajo del brazo. Si no vuelve tal líder, habría un estallido social. No vuelve el Mesías. Por ejemplo. Los expertos en huelga aquí son todos aliados del gobierno. O no eso depende. Eso depende de cómo tú lo veas. ¿A dónde está el Falpo? ¿A dónde está Fidel? ¿A dónde están todos esos movimientos sociales y populares? Se unieron todos alrededor del cambio. Olvidamos eso. ¿Dónde está Marcha Verde? Miren, ¿Tú has visto Marcha Verde marchando por otro tema? Por aquí? Nada. Entonces, aquí en nuestro comentario vamos a hacer y reiteramos, vamos se te quedó la ADP. Hacer reiterativos las cosas. Hasta el momento, una reunión de Marcha Verde en compras y contratación. Mire, hasta el momento las cosas, entiendo, las ha manejado de forma bastante apropiada el gobierno dominicano. Siempre hay flancos que deja libres, hay decisiones que admiten crítica, pero lo que exhortamos aquí es hacerlo en el marco de la racionalidad. En el caos, nadie sale bien parado. Si la economía tal vez no marcha en la forma que esperamos, si tal vez no se han tomado las políticas sociales que aspiramos muchos, que tal vez se cometa uno que otro desacierto, eso es admisible. Y en el marco de la democracia, a lo que aspiramos es a que la oposición, aplicando análisis racionales, haga los comentarios, pero sobre todo que presente propuestas. Pero no podemos apostar a romper la baraja, porque en ese caos la economía se va a pique, las empresas dejan de producir riqueza, se pierde el empleo, y luego lo que resulta de esas protestas sociales, de esa inestabilidad política, es una situación que es incontrolable y que al fin de cuentas perjudica a todos los dominicanos. Llévatelo, Cundo.